Jóvenes estudiantes de cuarto año de secundaria, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar la asignatura de geografía y vamos a puntualizar la geografía humana y la población peruana. Cuando hablamos de la geografía humana, hay que recordar, jóvenes, lo que la semana pasada hemos trabajado a través de la división de la geografía. En esa división hablamos de la geografía humana o antropogeografía, la misma que había indicado que se divide en geografía política o antropogeografía política, antropogeografía social, antropogeografía económica, antropogeografía urbana, rural, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, esa parte de la división ha sido importante para ubicarnos en el tema de hoy. Entonces, cuando hablamos de geografía humana, estamos hablando de una rama de la geografía. ¿Y de qué se encarga? Se encarga de estudiar a la población en su totalidad. Pero no solamente eso, también a las diversas actividades, ya sean económicas, ya sean políticas, ya sean sociales o culturales. Por lo tanto, un primer concepto que estamos dando en la geografía humana es conocer que es una rama de la geografía. Pero esta geografía humana que estudia la población, ya en lo particular al Perú, para saber su composición, su estructura, lo primero que hace es establecer los censos. Los censos en el Perú se llevan a cabo cada 10 años. En el año 2017 se llevó a cabo el último censo, que arrojó la suma de 31.237.385 habitantes. Eso es lo que el Instituto Nacional de Estadística e Información, INEI, ha dado a conocer. Entonces, el censo no es otra cosa que llevar a cabo una investigación acuciosa in situ en el lugar. Pero esta palabra censo viene del latín llamado censere, que significa evaluar. Y en consecuencia, cuando un censador llega a la casa, la investigación que hace es en forma individual a cada uno de los miembros de la vivienda. En consecuencia, ¿para qué se hace un censo? Un censo se hace porque primero recopila información, segundo la resume, tercero la valora, cuarto lo analiza, la publica, clasifica, establece una información. Y en cuanto a clasificación, quiere indicar que lo clasifica por edad, por sexos, por grupo etario. Es decir, que queremos saber, además inclusive también la lengua, porque el censo no solamente es en la costa, sino en la sierra y también en la selva. Entonces hay diversas lenguas y todo eso se investiga a través de un censo. ¿Cuáles son las características que tiene un censo? Primero, son individuales. Cuando yo decía que el censador va a una vivienda, imaginémonos en tu vivienda, joven que me escuchas, que tienen 5 personas que viven, papá, mamá y 3 hijos, empiezan a hacer la investigación en forma individual, primero papá, segundo mamá, a los hijos. Y son pequeños, ya la información surge a partir de los padres. Segunda característica, son universales. ¿Por qué? Porque no solamente se da en un determinado lugar.
o llámese la costa. No, es en todo el Perú, en todo, en los lugares más recónditos del país, en un día señalado por el Estado a través del Instituto Nacional de Estadística e Información, o en su defecto por las características que pudieran haber, puede ser en otra fecha, dada la distancia, como ha ocurrido en una oportunidad en el caso de los que viajaban a la selva, que era bastante difícil llegar allá. Entonces dieron tiempo para que los censadores pudieran llegar. Tercera característica, son simultáneos, porque se da en cada vivienda. No solamente hay un censador aquí, hay censador en diversas manzanas de los diversos lugares, llámese urbanizaciones, llámese pueblos jóvenes, llámese asociaciones, como quiera. En consecuencia hay censadores que le dan una cartilla de información para recopilarla. Son obligatorios, por supuesto. Nadie tiene que negarse a esa información. Por eso es que ese día nadie puede salir de su casa, excepto después que lo hayan censado. Son secretos porque esa información es guardada por el INEI. Y no puede salir con nombre propio, cómo es su forma de vida, en qué trabaja, cómo es su vivienda, en fin. Esas cosas son bastante secretas. Por eso culminamos una característica que son secretas. Pues bien, ahora nos vamos a lo que implica la importancia de los censos. ¿Por qué son importantes los censos? Reiteraba temprano, porque esto nos permite recopilar, resumir, valorar, analizar, publicar toda la información que existe producto de la recopilación. Y a través de esa información que se recopila, donde se clasifica por edades a las personas, por sexo, etcétera, etcétera, va a servir para que el Estado ejecute objetivos. ¿Qué implica eso? Que los objetivos del Estado están dados a través de la mejora de la salud, la mejora de la educación. Es decir, donde hay falencia de acuerdo a la recopilación de los censos, ahí el Estado invierte para mejorar. Por eso es importante. Producto de esa información que el Estado obtiene como política de Estado, invierte, mejora, para que la población tenga una mejor calidad de vida y un bien común para los pobladores. Después tenemos el estudio de la población. Y con respecto a eso, señoritas jóvenes, existen dos aspectos. Primero, el tamaño. Es decir, si yo quiero hacer un censo, tengo que ver dónde lo voy a llevar. Si es total, es parcial, etc. En este caso, vamos a hablar de dos tipos de tamaño. La población absoluta y la población relativa. Hablamos de población absoluta a la población general del país, que de acuerdo al último censo, reitero una vez más, la población absoluta es de 31.237.385 habitantes. Esa es la población total. Pero tenemos una población relativa, también llamada densidad poblacional. ¿Y cómo se obtiene eso? Eso se obtiene tomando como referencia un cuadro que aparece aquí. Es decir, lo que queremos saber es cuántas personas viven en 1 kilómetro cuadrado. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Para saber la población relativa, lo que se hace es dividir. Ojo, dividir el total de población según censo
entre lo que significa el área total del país. ¿Y cuál es el área o superficie del Perú? 1.285.215.60 kilómetros cuadrados. Esa es la extensión del país. Entonces, si dividimos los 31 millones y picos entre el millón y picos de área territorial, vamos a dar como resultante la cantidad de 24.31. ¿Qué implica eso? Que en 1 kilómetro cuadrado existe o viven 31 personas. Ahora ustedes dirán, pero yo vivo en un lugar donde hay arena, donde hay tierra o cerros y no vive nadie. Exactamente. Lo que se trata, jóvenes, es de entender que para el Estado la población relativa implica tener conocimiento que en 1 kilómetro cuadrado de cualquier parte del Perú, allí viven 24 personas. A eso le vamos a llamar población relativa. Segundo, tenemos el crecimiento de una población o dinámica poblacional. Y ahí vamos a encontrar dos aspectos. Primero, el crecimiento vegetativo y el saldo migratorio. ¿Qué entendemos por el crecimiento vegetativo? El crecimiento vegetativo se entiende el desplazamiento de las personas dentro de un país, del área urbana al área rural, o de la sierra a la costa, o de la selva a la costa. Toda esa migración interna permanente le vamos a denominar crecimiento vegetativo. Y cuando hablamos del saldo migratorio, hablamos del saldo migratorio cuando la población puede migrar en forma externa. ¿Y cómo es esa migración externa? La migración externa la entendemos cuando emigra, sale una persona de un país a otro. Pero también hay una inmigración, pobladores que vienen de un lugar X al Perú. Ejemplo, cuando hablamos de migración, tu familiar que quiere bajar por un trabajo, por citar un ejemplo, a España, va a emigrar. Pero un poblador natural de España que quiere hacer en el Perú una actividad permanente, radicar en el Perú, entonces se convierte en un inmigrante. A eso le vamos a llamar nosotros saldo migratorio. Como vemos entonces, la geografía humana justamente trata de ver todos esos aspectos que tienen que ver con el censo para saber la cantidad de personas y que le sirve al Estado para establecer políticas poblacionales. Pero además, tenemos que entender que la geografía humana implica también establecer el estudio de la población en dos aspectos, ya sea el tamaño y ya sea el crecimiento. Finalmente, como una retrospección de lo que estoy hablando, hablamos del tamaño a la población absoluta y población relativa. Absoluta es lo total, que según el censo, reitero, es 31.237.385 habitantes. Y la población relativa, reiterando una vez más, es la resultante de la división de la cantidad de personas según censo entre la superficie territorial. Que de acuerdo a esa división nos sale 24 personas que viven en un área territorial. Reiterando una vez más, el crecimiento de una dinámica será a través del crecimiento vegetativo y el saldo migratorio. El saldo vegetativo
la migración interna, el desplazamiento de las personas que van de un lugar a otra, sierra, costa, rural, urbana, etc. Y el saldo migratorio, entendida como la emigración que sale del país a otro lugar e inmigración que vienen de otro lugar hacia el Perú. En consecuencia, de esta manera, hemos terminado nuestra clase del día de hoy referida a una rama de la geografía, llamada la geografía humana. De esta manera, ustedes van a tener una ficha de trabajo para que la puedan leer. Tienen que desarrollar su banco de preguntas y subirla en tareas en la plataforma de Idukai. Espero, jóvenes y señoritas, que puedan cumplir con el trabajo. De esta manera hemos culminado y nos vemos la próxima semana. Tengan ustedes muy buenos días.